y tengo más de 16 años de carrera desde que empecé a manejar en competencias. Como les digo, mi especialidad son las carreras que son en el campo, que no es un circuito, no hay que dar vueltas. Estoy considerado como el piloto más rápido de terracería aquí en el país. Tengo varios títulos que ahorita les voy a ir platicando cómo los hemos ido consiguiendo. Y en esta conferencia que les voy a dar, esta plática, es un poco el creer en tu sueño. ¿Qué es lo que puedes hacer para que tú, pues el pasatiempo? Empecé con un coche muy viejo, un Datsun 1970. Yo no soy tan viejo, nací en el 85, así es que no me vean como viejito. Pero mi coche en el 2003 era un Datsun 1970 que tuve oportunidad de armar prácticamente desde cero junto con un mecánico y aprender esa parte que, aunque no soy un ingeniero mecánico, me hubiera encantado serlo porque tengo una pasión por meter las manos a los fierros, me encanta, pero no tuve la oportunidad, no se me dio en su momento, y ahorita les voy a decir el por qué no se dio. En ese 2003, que fue cuando 2002-2003 empecé con lo del proyecto del coche, era a veces más importante el desarrollar el mismo coche que manejarlo para mí. Quería tener un coche que fuera fiable, un coche que fuera divertido, un coche que fuera cómodo, pero les voy a decir una cosa que en las carreras de coches no van de la mano. Un coche cómodo no es un coche rápido, y un coche muy rápido es un coche peligroso. Entonces, quédense con esto, porque se aplica cada vez que tenemos alguna situación de cómo tenemos que poner una puesta a punto. Tenemos que pensar, obviamente, que sea un coche rápido, pero cuando ya llevas muchos años en este negocio, les puedo decir que la vida la empiezas a valorar de otra manera. En el 2003, la idea era competir el año, aprender y pasarla bien, ir un rato con mi mecánico. Me acompañaba mi papá en aquel entonces, y se convirtió en una competencia de cómo voy a hacer para ganar el campeonato. Entonces sale una parte mía que no conocía o que no tenía tan viva, que era: siempre que me subo un coche, me subo para ganar. No me puedo subir para ser segundo, para ser tercero, tengo que subirme para ser el mejor. Eso empezó desde el día 1, la carrera 1, la primera vuelta y la primera curva. Cuando empiezas a pensar de esta manera es cuando te das cuenta que tu carrera, a lo mejor más que de ingeniero, a lo mejor va más hacia manejar, hacia ser piloto. Es complicado porque al final se requieren de muchos factores, y más viviendo en México, para poder llegar a este sueño. En ese 2003 gano el campeonato, el primer campeonato de automovilismo, tenía 18 años. Estaba en un momento de mi vida donde las cosas no estaban bien. Estaba con sobrepeso, pesaba casi 100 kilos, iba muy mal en la escuela, nunca se me dio, no había forma de ir en la escuela porque no estaba estudiando lo que yo quería algo que me interesara, y no me interesaba. En prepa no encontré motivación. Y llega un momento en mi carrera, en mi vida personal, donde dije: no puedo ser gordo si quiero ser piloto, no puedo ser malo en la escuela, si no tengo algo de interés, tengo que aprender algo. No toda la vida se trata de subirte y manejar como loco, ir lo más rápido que puedas y ganar carreras, porque no se trata nada más de eso. Empiezo a estudiar una carrera y un poco guiado a lo que se dedican en mi familia. Es una familia de abogados, mi papá, mi abuelo, y me fueron guiando para ser abogado, aunque yo en el fondo quería ir por la parte mecánica. Cometí el primer error de no escoger y estudiar lo que a mí me apasiona, porque yo les aseguro que si hubiera escogido estudiar ingeniería, a lo mejor hubiera sido un poco diferente esta historia. Cuando empiezo a estudiar Derecho, empiezo a ir muy bien, porque también me gustaba, no con la misma pasión como la ingeniería, pero sí me gustaba mucho la parte del derecho, la parte de justicia, todo eso siempre me llamó mucho la atención. Ese año tengo la oportunidad de empezar a correr en rallies, y empecé a correr en una copa que se llama la Copa Clio de rallies, en ese momento muy famosa, y era una copa de promoción de la marca Renault, donde todos los coches que llegaran a correr de la marca Renault, específicamente el modelo Clio, que algunos se acordarán, el Clio 1600 y el Clio Sport, tenían premios por parte de la marca.
te daban un premio, me acuerdo en aquel entonces, 12,000 pesos, nada más por completar los primeros 3 tramos. Si no chocabas en los primeros 3 tramos, ya tenías 12,000 pesos. Aquel entonces la inscripción al rally costaba 2,000 y cada llanta costaba 1,500, entonces con eso ya podías pagar la inscripción y pagar las 4 llantas que usabas en ese rally y bueno, ayudaba muchísimo para que el deporte fuera económico, para que no fuera caro como sabemos que son los coches. Aparte había un premio, primero, segundo y tercer lugar, y esos premios ya eran mucho más interesantes porque ya te permitían hacerle mejoras a tu coche. Cambiaron una suspensión con más ajustes de 3 días, vamos, mucho más profesional. Al final, ese año tuve primeros y segundos. Mi peor posición fue segundo lugar en todas las carreras, hice primeros y segundos. Fue negocio, Renault me contrata en aquel entonces como piloto de pruebas, como piloto instructor para darle curso a la gente que trabajaba en la marca y enseñarles cómo manejar los coches, y era un piloto de demostración para los modelos nuevos. Entonces a mis 20 años me di cuenta que tenía que ir a clase de 7, salir, ir a Puebla a dar una exhibición, regresar para la clase de 5, y era muy complicado porque ni estaba estudiando bien, ni me estaba entregando al deporte bien. Pero lo que sí les puedo decir, a los 20 años ya estaba percibiendo un salario, un sueldo por manejar. Y eso para mí me hizo mucho ruido porque fue la primera vez que pude entender que a lo mejor me podía dedicar profesionalmente a esto y podía hacer. Los pilotos de carrera que viven, o sea, de manejar, de automovilismo en México, no somos más de 5 en México. Entonces, los lugares son muy reservados. Tienes que sobresalir desde el principio para lograr hacer de esto un negocio. En ese momento, mis papás me llamaron, queremos hablar contigo, terminaste el semestre, tercer mejor promedio de la generación, lo que nunca había podido lograr, por fin estaba yendo bien en la escuela, y en ese momento me piden, vamos a parar esto de tener trabajo, de ir a clase de 7, te vas a entrenar a algún estado, no sabemos en dónde estás, a qué hora vuelves, no saben ni en qué coche estás porque te estás moviendo en coches de la marca que te están dando y creemos que no está bien. Es momento de parar. Aquí es el momento donde se acaba mi carrera de piloto y no voy a seguir más. Para mi sorpresa, mis papás me dijeron, deja de estudiar, para mí en ese momento fue, deja de tener una opción segura. Y yo les puedo decir, el tener un título universitario en muchos momentos o la mayoría de las veces es una opción mucho más segura a alguien que no tiene una carrera universitaria, que no tiene una ingeniería, que no tiene una licenciatura. Entonces, tener que renunciar a un sueño que afortunadamente tenía la posibilidad de estar, costó trabajo entenderlo, pero más trabajo me costó entender cómo veían mis jefes esa parte, ¿no? ¿Por qué tenía que dejar de estudiar para convertirme en algo riesgoso, algo que yo sé que a mi mamá hoy por hoy sigue costando mucho trabajo entender? Mi papá al final se podrán imaginar que yo acabé en los coches porque mi papá es un aficionado también del automovilismo, pero la parte familiar costó trabajo. Y entonces llegó ese primer lunes donde todos tus compañeros van a la universidad, van a la escuela, tú estás en tu casa a las 8:30, 9 de la mañana y dices, ¿qué hace un piloto de carreras un lunes de la mañana? Si no estás acostumbrado a ir a clases, ¿qué hace? Entonces fue hacer todo un estudio de qué es lo que tenía que hacer, ponerme objetivos, ponerme metas, cómo voy a llegar, qué es lo que tengo que hacer. Hoy por hoy soy campeón de una Copa Clio, que es una copa de promoción, estoy rankeado tercer lugar de México, tengo 20 años, si ya me estoy dedicando a esto, tengo que ir por el máximo. ¿Qué es lo máximo que puedo conseguir en ese año, ese inicio del 2006? Lo máximo que podía conseguir era ser campeón de mi país. Era muy difícil porque el campeón más joven tenía 7 años más que yo. Me habían subido a la categoría estelar con los Mitsubishi 4x4 Turbo. Había que ir mucho más rápido. Ese momento fue mágico en mi carrera porque hice todo, empecé a hacer un estudio, empecé a dedicarme y busqué algo que no se había visto en México.
un piloto profesional de rallies no había existido nunca en este país. Entonces dije, voy a ser el primer piloto mexicano de rallies que haga algo importante para el país, que nos represente como se debe a nivel internacional en un futuro. Ese año me subo al coche, la primera carrera la gano. Mi coche, un Mitsubishi Evo 6, lo había comprado chocado, ese coche lo habían volteado 5 veces los pilotos anteriores de ese coche. Era el coche más barato que había en el mercado para lo que podía alcanzar con lo que había ahorrado mis premios de Renault. Y con ese Evo 6 lo pinté con mis colores, pero no llevaba ninguna marca, porque toda mi carrera dependía de Renault un año antes. Yo llevaba Renault en el pecho, Renault en los calcetines, Renault en la gorra, todo era Renault. Y de repente te mueves de coche y no tengo patrocinadores. Hay que empezar a buscar patrocinadores. Te queremos patrocinar, la condición es que te patrocinamos fuerte, pero tu coche lo cambias de color. Mis coches siempre he buscado que tengan mi color. Yo uso el verde, que es un color que siempre es importante para mí porque es un color insignia. Es mi color favorito desde que tengo 3 años y no podía dejar de pensar en que me iban a quitar el verde del coche. Pero es parte de convertirte en profesional y que no eres nada más el verde. Si Nextel te va a pagar para que sea rojo y negro y blanco, pues ni modo. Como a Checo Pérez ahora, que su coche es rosa, ¿no? Les apuesto que cuando ven lo que le pagan, no está tan mal llevar el color rosa. Entonces ese año me subo a la segunda carrera, mi primera carrera como piloto de Nextel, segunda carrera, tercera carrera, victorias, me pongo líder del campeonato. Y para mi sorpresa y sorpresa de todo el mundo, gano el campeonato. Con 21 años me convierto en el piloto más joven de México en ganar un campeonato. Ese récord fue en 2006, lo sigo teniendo. Hoy por hoy, en 2017 y 2018, no hay nadie que me lo vaya a romper. Entonces, estoy muy tranquilo que mi récord creo que va a durar muchos años. No está fácil que lo rompan porque los pilotos que están llegando con esa edad están llegando a la categoría 3 y a la categoría 2. Hay que subirse a la categoría principal para poder y ganarle a todos para poder romper el récord. Entonces, esos récords para mí son importantes porque aunque fueron hace mucho, son parte de mi carrera, parte de mi vida. Termina el año, el ingeniero del equipo contrario me dice, Benito, tienes una edad increíble para hacer algo, tienes una velocidad que ningún piloto en México tiene. Te tienes que ir a probar en Europa. Yo no conozco a nadie en Europa, ¿cómo lo hago? Yo trabajo en un equipo en Europa, yo te llevo, te consigo una prueba. Ese 2006 fui, no fue posible la prueba, pero conocí el equipo, conocí pilotos, conocí el campeonato y me di cuenta de una realidad. El nivel en México, aunque ya era el número 1 en mi país, y en ese momento me vuelvo el representante del nivel mexicano, me doy cuenta, nada más visual, sin subirme al coche, que los pilotos en España rodaban mucho más rápido que yo. Y tenemos que hacer algo para que cuando tenga esa oportunidad de venir a España, pueda realmente hacer algo y comprometer una participación donde vamos a traer un resultado. 2007 no conseguí la forma de poder ir a Europa porque era mucho más caro, los patrocinadores me dijeron no. En ese momento ya se había subido Sport City, que es un patrocinador que lleva conmigo desde 2007. Se subió conmigo Go Fast, una bebida energética que estuvo en esos años fuerte en México. Y no conseguí el presupuesto para ir, pero sí conseguí presupuesto para hacer otro año en México. Y para subirme a un segundo año y ganar 7 de 9 carreras, ese año fue con mucha más autoridad, arrasamos el campeonato y entonces ya no quedó duda de que había sido suerte del principiante, ¿no? Del chavito que llegó y tuvo suerte de ganar el campeonato. Con 2 campeonatos, el bicampeonato ya en la mano, ya estaba listo para poderme ir a Europa. Ese año, al final del 2007, me invita el equipo y me dijeron, necesitamos un piloto rápido que venga y se meta en los 3 primeros lugares para que nuestro piloto gane el campeonato. Tienes que ganarle a esos 2 pilotos. Llegar a un campeonato nuevo, un país nuevo, un coche más rápido, era un reto. Afortunadamente logramos el objetivo. La primera carrera fue un podio en España y eso me sirvió para tener un contrato para la temporada 2008 con el equipo 4 Rally, un equipo muy chico, pero muy dedicado a los coches, a que tengamos coches rápidos. Y bueno, tuve la oportunidad de poder ir a correr España, Campeonato de España en Grupo N,
Y ese año, les puedo decir que fue el año más difícil de mi vida, más difícil de mi carrera, porque bien y mal, en México tenía un nombre, 2 años siendo el número 1 de tu país, siendo el piloto joven, eres la estrella porque sales en los medios, porque eres el que está haciendo realmente el deporte en México, el que está marcando una diferencia con los pilotos que eran 10 años mayores que yo y que ya en ese momento era más rápido, tenía más repercusión en medios. Ese momento de comodidad, de tener eventos. En ese momento tenía ya un contrato era piloto de pruebas de Ferrari en México. Entonces, trabajos interesantes, créanme, porque te pagan por ir a manejar Renault a las pruebas de Renault, te pagan por ir a manejar coches deportivos en algún track day, te pagan por dar cursos, donde empecé a dar cursos de manejo deportivo, te pagan por ir a manejar Ferraris en el autódromo. Entonces, estaba viviendo el sueño, estaba muy cómodo en México, viviendo lo que quería vivir. Pero ese momento de comodidad, pude haber dicho, me quedo en México, me quedo a hacer dinero tranquilamente, no hay nadie en México que me esté dando lata para ganar el campeonato, porque corría en la mañana los 3 primeros tramos de los 10 tramos que había, sacaba 1 minuto y medio de ventaja, y ya nada más era pasear y no equivocarme y ganar el rally, y dedicarme a vivir cómodamente. Pero no era mi objetivo, no era ganar 8 o 10 veces el campeonato mexicano, porque eso no me iba a dar la satisfacción de más adelante iba a encontrar algún tipo de reto. Ese 2007 me fue muy bien, montando una empresa que daba cursos, le hacíamos ya las pruebas a Renault, tenía ya a mi cargo 10 pilotos que eran la gente que iba a probar conmigo, y yo nada más ya iba a dar unas vueltas de exhibición. Tenía ya algo armado. Y llega la oportunidad de irse a España, y la oportunidad de irse a España era: deja todo, saca de tu dinero, de tus ahorros, para terminar de pagar lo que haga falta, porque los patrocinadores te decían, oye, bueno, pues tengo 200,000 pesos para la temporada, y el otro te decía, yo tengo 150, juntaba entre ellos la cantidad para hacer el campeonato. En Europa, en euros, todo había que multiplicarlo por 15 y era como lo triple de lo que normalmente tenía que conseguir para correr en México con mi coche. Ese fue el primer reto. No conseguí el dinero, pero el equipo me dijo, vente y vamos a ver cómo resolvemos más adelante. Vente, pero te vienes a trabajar al equipo y con tu trabajo vas a pagar. Entonces, por primera vez tuve la oportunidad de trabajar tiempo completo en un taller mecánico. Tenía que llevar la parte administrativa, y como era el único que hablaba inglés en el equipo, era el que tenía que pedir las piezas a Inglaterra o a Polonia, los países donde se hablaba inglés se conseguían más baratas que en México. Encontré la forma de hacerme indispensable para el equipo, no nada más como piloto, sino como una parte, una ala del equipo que necesitaban para ahorrar dinero. En mis ratos libres era ayudante de mecánico, y los fines de semana que yo no corría, iba de mecánico del equipo al rally. Y la pasé muy bien. Créanme que esa parte, los días de carrera, no nos cambia por ninguno. Pero tuve que sacrificar absolutamente todo. Vivir cómodamente con tu familia, en casa de tus papás, con amigos, con la novia, con cierta libertad de no tener un trabajo de tiempo completo, de que si un día no quería ir a trabajar o no quería trabajar en el tema, me lo podía dar libre. En España no existía. Dejas todo a un lado y dedícate únicamente eso. Mi sueldo en aquel entonces era el mínimo, porque así fue como me contrató el equipo, porque no tenía papeles para trabajar en España. Esa es la realidad. No tenía la residencia, no tenía papeles para ser legal. Entonces cada 3 meses tenía que por lo menos salir del país, pero no puedes salir a Francia o a Alemania y volver, tienes que salir de Europa. Significaba venir a México. Tenía que ir ahorrando para un boleto para México, que en aquel entonces me costaba 15,000 pesos, que a lo mejor en ese entonces era 2 veces mi sueldo en un mes. Y era complicado porque conocí una etapa que yo no conocía, era acabar el mes y no tener dinero ni para comer, y no tener dinero y la mentalidad de decir, no puedo ni salir a correr, a hacer mi ejercicio, porque voy a consumir mis calorías, voy a consumir la proteína que no tengo que comer. Y eso la gente no lo sabe. La gente cree que llegas a Europa y pasa por ti un chofer en un supercoche y te llevan a la carrera o en helicóptero, y no.
solamente tú sabes lo que te cuesta. Y era muy fácil en ese momento, me acuerdo las pláticas con mi papá, decir, ¿cómo vas? Y decirle, hay días que la paso mal, hay días que me siento solo, no tengo a nadie aquí, estoy viviendo en un pueblo que se llamaba Posada de Llanes, en el norte de España, como a 20 kilómetros de la playa, un pueblo de 500 habitantes, y de esos 500, 490 eran ancianos, que eran como de un asilo que había por ahí por la zona. Los 10 jóvenes que había en el pueblo no trabajaban en el pueblo, se iban a trabajar a otro pueblo. La diversión del pueblo es que eran 3 bares, los 3 olían a cigarros, yo no fumaba, no había nada que hacer. Lo único que podía hacer era salir a correr, esa era mi diversión. No tenía tele, no tenía internet, normalmente tenemos que no valorar. Y en ese momento, ese año hubo esos días de flaqueza, esos días de querer tirar la toalla y decir, mejor me regreso a México, ahí soy la estrella, me puedo hacer camino fácilmente, gano el campeonato, gano dinero y me olvido de estarla pasando mal. Claro, el primer año siempre es el más difícil, ¿no? La novia, terminas con la novia porque la novia no entiende que tienes que quedar más tiempo allá que acá. Los amigos te dejan de buscar porque saben que estás en Europa. Y al final de cuentas, les puedo decir que cuando regresas a México, tus amigos ya te ven como que ya no eres el cuate con el que ibas a estudiar, eres ya un piloto profesional que no sale de fiesta, que no toma, que no fuma, que no hace nada divertido, y te dejan de invitar a los planes. Tu vida social se acaba, tus amigos de la escuela se acaban, te empiezas a llevar con pilotos de carrera que son más afines a ti. Y al final tengo la fortuna de haber podido recuperar amistad con varios de mis amigos de la escuela, de primaria, de prepa, pero sí es un sacrificio de tener que dejar todo al lado. Uno de mis sueños, que se los voy a compartir, es ser papá. Y yo quería ser papá joven porque a mí me tocó un papá joven. Mi papá me tuvo con 25 años y a la fecha, cuando salgo a entrenar en la moto, cuando salgo a correr en el coche, siempre está ahí y siempre es capaz de hacerlo. Se sube a la moto, igual a la mía, y vamos a darle a la moto. Todavía no cumple 60 años y esa oportunidad que yo he visto que muchos de mis amigos no la tienen porque los papás son más grandes, es debido a la edad. Y un sueño que tenía, que tuve que rechazar en su momento por mi carrera, fue la de ser papá joven. ¿Por qué? Porque tenía la novia, era la mujer ideal para casarse en el momento correcto, pero no tenía la mentalidad de decir, si me caso tengo que empezar a cuidar de esta persona, tengo que llevármela conmigo a Europa, va a ser caro, hay días que yo no tengo que comer, no voy a hacer que ella la pase mal, no puedo hacerlo. Aunque mi sueño era, nos vamos y quiero ser papá, y ya la había convencido de que también fuera mamá joven, lo más difícil ya lo tenía, pero al final es renunciar a un sueño para poder lograr tu sueño deportivo. A lo mejor pude haber sido papá, pero me hubiera tenido que dejar de correr 1 o 2 años muy importantes en Europa y perder el sueño. Entonces, siempre he pensado que el sueño personal no lo debes dejar al lado, pero al final es algo que sí puedes postergar. Mi carrera de piloto no la puedo postergar porque a los 40 años se acaba la carrera de piloto. ¿Por qué? Porque se acaban los reflejos, hay más madurez, y esto sí se los voy a decir, ustedes que son más jóvenes que yo, conforme pasan los años, más veces piensas el riesgo en el que estás metido. Porque al final de cuentas, cuando me pongo el casco parece que no pienso en eso, pero lo pienso antes de la carrera y lo pienso después. Cuando estoy con el casco, créanme que no tengo miedo. O sea, digo, si me mato, me maté, me dediqué toda la vida a hacer esto, y me gusta mucho hacerlo esto, pero sé perfectamente el riesgo. Es un riesgo que yo tengo que correr, que ustedes no tienen que correr. Pero se vuelve parte de tu trabajo. Aprender a vivir con ese riesgo. Saber que te pones el casco y que puede ser el último día. La semana pasada estábamos en un test, probando el coche, y al mismo tiempo en Polonia había otro test, y se mató un piloto. Y te pones a pensar, justo te acabas de bajar, te quitaste el casco, estás tomando un agua, estás esperando a que tu ingeniero haga los cambios que pediste, y dices, estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo otro piloto a unos cuantos países de aquí, y
¿En qué momento te matas? O sea, ¿en qué momento el accidente pasa de ser una salida, un golpecito, a matarte? En cualquier momento, en cualquier momento. Y es parte del riesgo. Y ahorita les voy a platicar, cuando lleguemos a 2012, les voy a platicar de esa parte, el miedo a la muerte, cómo existe, cómo vive en ti y cómo controlarlo. Termina en 2008, gano el subcampeonato de España con este equipo. Afortunadamente, al final del año, Pirelli, que ahorita había alguien con la gorra de Pirelli me invita al Pirelli Shootout, me nombran como uno de los mejores 20 pilotos del mundo menores de 27 años en aquel entonces, y me pagan todo para ir a Austria a medirme con los demás, y los dos mejores iban a ser seleccionados para ser los pilotos oficiales del equipo Mitsubishi a nivel mundial. En ese entonces todos corríamos en Subaru, Mitsubishi, ese tipo de coches 2 litros turbo, tracción integral de 300 caballos, y el sueño era ir al mundial, obviamente, ¿no? Primero había que ganar Europa y había que hacer muchas cosas, pero el simple hecho de haber podido probar para el mejor equipo de Mitsubishi mundial, en ese entonces era un sueño. En esa prueba tuve la oportunidad de que RMC, el equipo Mitsubishi España, manejara un coche de ellos en esta prueba, ganarle al actual campeón de España, siendo un ilustre desconocido en España, porque no había llegado a marcar absolutamente nada importante. Y eso me sirvió para tener un contrato para el 2009 en una copa con los nuevos Evo 10. Era el primer año que salía el Evo 10. ¿Conocen el Mitsubishi Lancer, el Evo 10? Es justamente ese coche. Era el primer año de desarrollo del coche. Todos los equipos Mitsubishi del mundo, Mitsubishi Ralliart de España, Ralliart de Italia, Alemania, Rusia, Australia, tenían que desarrollar algo con sus pilotos para la siguiente evolución, una Evolution 11, que desafortunadamente nunca salió al mercado, pero sí había que hacer ese trabajo. Y estaba en este grupo de 10 pilotos para Mitsubishi España, y el que ganara, el que fuera el mejor piloto esa temporada, iba a pasar a ser piloto oficial de la marca, con sueldo para manejar el coche. En ese entonces para mí era un sueño, porque poder llegar a cobrar dinero de correr en Europa, uno, era mucho mejor porque en euros, campeonato, soy el primer piloto mexicano en ganar en España. Gané la producción, gané el grupo N, quedé cuarto lugar absoluto con un coche de tercera categoría y me catapultan para ser el coche oficial, el piloto de la marca. Y entonces llega ese bonito año, el 2010, donde me toca medirme con pilotos como Nani Roma, que a lo mejor les suena a los que siguen el Dakar, ganador del Dakar, Chevy Mons, que ese año fue campeón del mundo en Super 2000, el catalán también rapidísimo, Bryce Tirabassi, ex campeón del mundo, un francés que venía a España, y bueno, iban apareciendo una cantidad de pilotos que dices, todos ellos son buenos, pero llega el momento donde tengo que demostrar que soy mejor, tengo que demostrar que soy más rápido y que puedo. 2010 se logra la hazaña, ganar un campeonato fuera de México de manera absoluta, irme con el ranking número 1 de España. Ese fue el primer gran logro que se tiene en esta carrera, después de haber ganado en México 2 años. Y en ese momento el equipo que me había dado ese contrato, un poco como premio al 2009 por haber ganado la Copa Producción, me ofrecen para el 2011 un contrato de iguales prestaciones. Para mí era importante, pero volví a tener esa sensación de que, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en España a ganar 5 veces el campeonato de España, a cobrar? No estoy aquí para ganar dinero, no es eso lo que estoy buscando. Lo que quiero es llegar a lo más alto, quiero llegar al mundial, y si me quedo en España probablemente llegue, pero si vienen a buscarme a alguien para ir al campeonato del mundo, lo tengo que aceptar. Afortunadamente ya habían visto 3 equipos que habían escauteado de forma privada o escondida, y en cuanto terminó mi contrato, me fue muy bien un 17 de diciembre. Ese día había 3 equipos formados para hablar conmigo. Había un equipo ruso para Subaru, había un equipo de Eslovenia para un Mitsubishi Evo 9 y un equipo italiano con el manager español, que fue el que más me convenció en ese momento porque ya traían un patrocinio. Entonces realmente era pues, poner Sport City y poner a Mitsubishi México, que se subieran al barco e ir al campeonato del mundo. Lo acepto, dejo España y me pongo a correr campeonato mundial. Ese año fue muy difícil porque
hubo muchas fallas. La primera carrera fue en Portugal, iba en tercer lugar, iba a lograr un podio en mi debut mundialista. Se rompe el turbo faltando 3 tramos, me voy para atrás, me recupero y quedo cuarto. Segunda carrera en Argentina, salgo y nada más salir de la asistencia antes de hacer el shakedown, antes de probar el coche, estalla la caja de cambios. Usamos caja de engranes rectos, que son cajas que se pueden cambiar, los que conocen los engranes rectos, sin clutch, únicamente levantando para ese cabeceo que tiene el motor, puede entrar el engrane. Entonces cambias para arriba y para abajo sin clutch, pero en forma de H. Estalló la caja de lo más raro, llegando a un semáforo, ni siquiera en un tramo. Ponen una caja, no era caja de carreras, era una caja de helicoidal normal, y tratamos de hacer el rally de lo más normal. El motor del Evo 9 se funde, perdemos toda la cabeza, se doblaron válvulas, repararon, el coche perdió 60 caballos después de la reparación. Fui a terminar el rally de Argentina, desastre. Tercera carrera, el rally de Finlandia, el rally más difícil del mundo por la alta velocidad. Rally donde sales en cada tramo, metes quinta, vas a fondo, 160, 170, el coche va derrapando todo el tiempo. Son saltos donde vas saltando 20, 25 metros constante, y si te sales, hay lago o hay árboles, pero no hay forma de salirte, irte a un prado o irte a una parte de pastos. Si te sales, es listo para salir del agua porque caes a un lado, o te estrellas contra un árbol a 160 km/h. Entonces, ese rally realmente es el rally más difícil del mundo, es la cuna del realismo. Así como en México tenemos el fútbol y el América Chivas, todo el tiempo, los equipos grandes y el clásico y todo, en Finlandia el deporte nacional es el rally. Es que imagínense, llegaron de un país donde la importancia del deporte fuera el rally. Para mí fue un gran sueño poder correr Finlandia. Pegué con un árbol a 135 km/h y le arranqué la cajuela con Mitsubishi y nada más lo rocé, no me estrellé, no fue una salida, simplemente me fui un poquito lejos de la trayectoria y pegamos. Entonces aprendí que en Finlandia no podíamos cometer errores. Se rompió la caja en el último tramo del día del domingo y fue un abandono, no acabamos el rally de Finlandia. Después de eso termino mi contrato con FMA, me quejo porque no me estaban dando un vehículo apto o suficientemente fiable para poder hacer una participación. Ya había demostrado que tenía tiempos de mundial de punta, pero ese coche para mí no funcionaba. En el momento que cambio de equipo, llego a Australia como piloto reserva en el coche de entrenamientos, pero del equipo Rally Art, del equipo oficial Mitsubishi. Me dan un coche amarillo, que era el coche con el que entrenaba el piloto de la marca Michał Kosciuszko, el polaco, y en ese entonces considerado el piloto más rápido del mundo en Mitsubishi. Me tocó usar su coche de reconocimiento. Para mi buena suerte y mala suerte de Kosciuszko, le gané tramos con su coche de entrenamiento. Su coche de entrenamiento no era tan rápido como el coche de carreras. Y eso despertó el interés de Bruno De Pianto, que era el director del equipo Rally Art del equipo Mitsubishi Motorsport, en decirme, si con este coche le puedes ganar al piloto más rápido, entonces tú tienes que tener mucha velocidad. Me gustaría que hicieran las 2 carreras que quedan con nosotros. Afortunadamente yo ya tenía un deal, un trato con RMC para que en el Rally de Cataluña, en el Rally de España del Mundial, me pusieran un coche. Si hacíamos un buen resultado, ese mismo coche lo mandaban a Inglaterra para poder acabar el campeonato. Porque queda clara que si no terminas el campeonato que firmaste ante la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, puede ser una multa de 30 a 50 mil euros, estamos hablando hoy en día de 600 mil pesos a 1 millón de pesos, y te pueden llegar a quitar la licencia 3 años. Te quitan la licencia 3 años y tu carrera se acaba. Entonces tenía que hacer lo que fuera para poder lograrlo. Incluso en Australia, que fue cuando se acababan los patrocinios también, iba a rentar un coche a un equipo, el volante lo tenía del lado derecho, iba a ser muy raro, pero nada más lo iba a rentar para poder arrancar la carrera y salir y haber cumplido con FIA y no tener la multa y no perder la licencia. Afortunadamente las cosas se fueron dando de otra manera y llegamos al Rally de España con RMC. Me dan un coche que me había tocado poner a punto a mí anteriormente, porque parte de mi trabajo para ese equipo era desarrollar coches
gané. El equipo me cambiaba de coche cada vez que ganaba carrera, porque llegaban en España, son mucho de no creo tanto en tu manejo, seguramente es el coche, quiero comprar el coche. Y pagaban unas cantidades que, por decirles una cosa, los coches en aquel entonces costaban 70,000, 80,000 euros, eso es lo que le costaba al equipo, y él los vendía en 150 o 160, o sea, lo doble simplemente porque había ganado un rally. Entonces mi jefe estaba haciendo negocio conmigo y para eso me tenía contratado, pero definitivamente me hubiera ido mejor si hubiera tenido comisiones de cada coche de carrera mío que vendieron, pero no fue así. Entonces me di cuenta que un coche con el que iba a correr había sido un coche que yo había desarrollado y que lo conocía bien. En Cataluña llega el primer podio mundial que logramos, logro a título personal y logramos como país en el Campeonato Mundial de Rally. Para mí fue uno de los mejores momentos de mi carrera porque por primera vez te subes al podio y disfrutas de esa sensación de que estás viendo a todo desde los cajones altos. Ya nada más falta ganar, pero ya estás peleándote con los tres primeros. La emoción del primer podio no la pude festejar con nadie. Terminó la carrera y como no tenía presupuesto para regresar a México y la carrera era en 3 semanas en Inglaterra, me tuve que quedar en España. Y la sensación de no poder celebrar el primer gran triunfo en el Mundial, para mí fue frustrante. Porque aparte dije, bueno, en Inglaterra vamos a hacer un buen resultado, hacemos un doble y llegamos a festejar a México. Si en Inglaterra, Gales, hacíamos otro podio, íbamos a conseguir el subcampeonato mundial, ser segundo lugar y únicamente atrás de aquel entonces el campeón Hayden Paddon, que los que siguen rallies, el hoy piloto de Hyundai mundial, solamente detrás de Paddon. Llegamos a Inglaterra, 5 días de carrera, se corre de noche, se corre en la niebla, se corre con lluvia, en los tramos donde estás a -3, -4, empiezas a ver cómo cae nieve, condiciones muy complicadas. Llevamos 4 días de carrera, 5.º día, último tramo, 4 kilómetros para acabar, las 12 del día era soleado, ya era como un postrecito, ya literal iba a disfrutar el coche. No sé qué pasó, yo siempre he dicho que fue como una lección que me mandaron de allá arriba, de que no tocaba disfrutar de algo que no merecíamos en ese entonces, y en una curva mi coche se empezó a ir, pero ni siquiera me asusté porque dije, bueno, voy a salir tantito, hay pasto, no pasa nada. El coche deslizó y deslizó y deslizó, no paraba, yo nada más veía el camino y ¿esto en qué momento va a parar? Dije, bueno, jalo el freno a mano, hago un trompo y regreso. Jalo el freno a mano y el coche sigue y sigue. A lo mejor fui 70 metros con el coche 90 grados. En algún momento se tiene que detener y no va a pasar nada porque no hay árboles, simplemente voy a acabar en el pasto y regreso. De la nada, el coche se atora con algo y me pongo de cabeza. Se rompen todos los vidrios. Fue una sensación no de susto, de coraje, de decir, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pudo haber sido nada más un trompo, regresar, acabar el rally, acabar en segundo lugar y celebrar que soy subcampeón mundial en mi primer año de campeonato del mundo? Estoy seguro que fue una lección de allá arriba, de que no tocaba en ese momento disfrutar de algo que no merecíamos, porque la primera parte de la temporada fue un desastre. Me acuerdo muy bien regresar a México y todos los medios que estaban emocionados del podio en España, parece que se les había olvidado. Hubo gente que llegó y me dijo, ¿cómo echaste a perder el campeonato? Volteándote en el último tramo. No lo echas a perder, no lo quieres echar a perder. Nunca supe qué pasó. Veo el video, créanme, lo veo por lo menos unas 15 o 20 veces al año, fue en 2011, sigo sin entender qué pasó. Se lo he enseñado a amigos míos pilotos, es que no se ve nada, no se ve ni siquiera con qué te atoras. Pues simplemente se volvió. Termina el 2011, mis amigos de la escuela me dicen, oye, sabemos que tienes un muy mal fin de año, nos vamos a ir, un crucero, unos días, vente con nosotros y olvídate un rato de las carreras. Y dije, voy a hacerlo. Llevaba, ¿qué les puedo decir? Desde el 2008, de tener un control, no salirme, nunca me dormía después de las 11 de la noche, o sea, si me desvelaba ya 12 de la noche era muy tarde, pero todos los días me dormía entre 9 y 10 de la noche, entrenaba temprano,
una gota de alcohol no probaba, o sea, en Europa no probé gota de alcohol. Y dije, bueno, vamos a relajarnos un poquito. Me fui con mis amigos, fueron 5 o 6 días, y literal, empecé a tomar alcohol, obviamente con una, estaba ya out, estaba fuera. Y fueron días de olvidarme de todo y de decir, estoy borracho, ¿no? O sea, no me acordaba qué se sentía tomar alcohol, no me acordaba la sensación que daba. Y fue como un momento de decir, voy a tomar estos 5 días para hacerlo, hacer todo mal, para volver a retomar y volver a empezar desde cero. Hubo un día que prendí el teléfono para hablarle a mis papás, decirles, oye, estoy bien, nada más para avisar que estoy bien y volver a pagar. En el momento que prendo una llamada de Italia, qué raro, contesto y era Bruno De Pianto, el jefe de Rally Italia, preguntándome, ¿dónde estás? Llevo buscándote 5 días, te marco 20, 25 veces al día, necesito verte, necesito que me digas dónde estás, voy para allá. Digo, estoy en una isla del Caribe, crucero con mis cuates, y la verdad no estoy en condiciones de ver a nadie, porque aparte no, dime en qué isla vas a llegar, y voy para allá y llevo un contrato. Y digo, a ver, un momento, ¿de qué se trata? Un contrato para manejar al mejor equipo del mundo de Mitsubishi, y yo, pues prácticamente un traje de baño con mi chela. No, algo no está bien. En ese momento me acuerdo muy bien, dejar la cerveza y decir, vamos a centrarnos, ya lo tengo. Literal, llegué a México, estaba en México esperándome el jefe, firmo contrato, me llegó con una muy buena noticia o una muy buena forma de decir las cosas. Consideramos que eres uno de los mejores pilotos del mundo manejando Mitsubishi, nos gustaría que manejaras nuestro coche para ir a ganar el campeonato. Tu coequipero va a ser Michał Kosiuszko, el polaco. Entonces, bueno, ya el simple hecho de estar a la par de uno de los que era mi ídolo desde que empecé a correr, porque cuando yo empecé a correr, Kosiuszko ya era piloto oficial de Suzuki, el campeonato del mundo, y para mí era un sueño. Ese 2012 empezó siendo desastroso de la parte comercial, porque me dijo, está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Mitsubishi Japón te pidió a ti, bajo recomendación nuestra, tienes apoyo ya de Mitsubishi Japón, de Mitsubishi Italia, ya nada más nos falta cerrar el círculo con Mitsubishi México, vamos a vernos. Llegamos, pido hablar con el director de Mitsubishi México, oye, está aquí Bruno De Pianto, es como a los que no saben qué es realidad, como la parte M de BMW, como la parte AMG para Mercedes-Benz, pues era esta persona el director del equipo de carreras. Pido hablar con el director, dice, te atiendo a ti, pero yo no voy a atender al italiano que yo no conozco. Digo, pero es el director de rally. No, pero yo no lo atienden, entro a la junta, dice, ¿qué es lo que necesitas? Digo, necesito dinero, necesito apoyo, el coche va a decir Mitsubishi, toda la publicidad que puedas sacar de Mitsubishi, la puedes sacar, es un momento de oportunidad para ti y apoyo para ti para lograr, vamos por el campeonato del mundo, que es lo que nos gusta a nosotros. Esos son los golpes más duros que hay. Créanme que es mucho más fácil ganar un campeonato que conseguir un patrocinador. Es muy complicado. En ese momento me dice no, levanto el teléfono, le digo, Bruno, estaba esperando en el café de abajo del edificio porque no lo dejaron pasar. Dijo que no. ¿Cómo que dijo que no? Es que yo tendría que hablar con él, pero no voy a hablar con él. ¿Cómo se llama? Pues tu nombre es tal. En ese momento habla, Japón, no sé quién despertó, era el mero de la marca a nivel mundial. Estoy reunido con él, me llega una llamada, oye, perdón, pero este es de Japón y la tienes que atender. Sale 3 minutos, regresa, me dice, ¿a quién dices que tienes allá abajo en el café? El Bruno De Pianto. No, pero a ver, ¿cuánto es lo que necesitan? Porque lo tengo que hacer. Obviamente ya asustado, baja. Bruno De Pianto, la verdad es que es una excelente persona, es un italiano muy firme, cuando toma una decisión la toma y dice, ok, yo no, ni siquiera voy a platicar con él. Bajamos y dice, oye, por favor, pásale, los invito a la oficina. Dice, no tengo nada que hablar contigo. Me llevo a mi piloto. Y nos fuimos. Y así fue como conseguimos el apoyo de Mitsubishi. Para mí fue raro porque empecé a trabajar para una marca que después estuve ligado muchos años y que fue muy importante para mí, fue un patrocinador que realmente se preocupó por mí como ningún otro. Y así fue, empezamos una relación muy tortuosa. En el rally querían que hiciéramos un comercial de radio, se equivocaron porque
como no me encontraban porque estaba entrenando a medio cerro, agarraron a alguien para que hiciera mi voz en un comercial. Se equivocaron muchísimo con la parte de que no era mi voz. La gente que me conoce, o a lo mejor después de esta conferencia ustedes van a decir, conozco su voz, ese no es él. Y era un anuncio bastante estúpido, porque decía que mi mamá no me prestaba ni el carrito del súper, que yo no hubiera permitido grabar. Aunque los creativos de la marca dijeran que era buena publicidad, yo no lo hubiera grabado. Mi manager se enojó con ellos, empezó todo muy mal con Mitsubishi. Afortunadamente, con el paso de los años fuimos mejorando y éramos un equipo trabajando todos para el mismo lado. Al final de cuentas, no nada más es subirte al coche y manejar y hacer tu vida, sino que tienes que aprender las necesidades de las marcas. No dejas de ser como la persona y eres el producto. Entonces tienes que entender qué es lo que quiere que la marca diga, ¿no? Y es muchas veces, ahorita no, porque ya no estoy con ellos, pero muchas veces parte de mi trabajo con ellos en una conferencia esta era meterles a ustedes a la cabeza que una muy buena opción era comprar el Mitsubishi Lancer. Entonces esa era parte de mi trabajo en las conferencias, convencer que el coche lo teníamos al final, dábamos unas vueltas de exhibición y se vendían 5 o 6 coches en cada conferencia o cada evento al que iba, y eso a Mitsubishi le gustaba porque de ahí pagaban mi patrocinio. Entonces te vuelves un producto comercial, dejas de ser nada más una persona y tienes que aprender que lo que te pongas en el cuerpo, en la gorra o los lentes, todo eres parte de una mercadotecnia y de un producto. Ese 2012, no me quiero ir tan lento, pero ganamos el Rally México. Fue mi primer victoria mundial, la primera victoria para México, y fue en México. Fue el momento más histórico que hemos tenido en el Rally México. Fue muy sonado, muy celebrado, y a partir de ahí fue cuando mi carrera empezó a ir para arriba muy fuerte, porque ya no era una suerte, ya no era una casualidad. Ganar un rally del mundial es completamente diferente a ganar un rally en Europa o mucho más que una carrera en México. Segunda carrera, Rally Argentina, la ganamos. Aquí es cuando empezamos a trabajar y es la primera vez que encuentro el trabajo fuerte en un coche de carreras, donde hablas con tu ingeniero por lo menos 4 veces a la semana, hablando de qué mejoras puedes hacer, qué se puede lograr. Me tocó trabajar con ingenieros muy buenos. Giorgio Colato fue uno de ellos. Giorgio Colato fue el inventor del antilag. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el antilag? ¿Quiénes saben lo que es el antilag? A ver, explícanos qué es el antilag. Exactamente, mediante la electrónica se puede lograr que haga una explosión en falso. O sea, hay 2 explosiones en los 4 tiempos y se genera el doble de gas, y ese doble de gas de expulsión que tenemos vía el escape mantiene el turbo girando. Por las revoluciones del turbo caen muy poco, el turbo sigue girando, y en el momento que vuelves a dar acelerador, las libras del turbo las tienes arriba, y es tener otra vez, a lo mejor no tienes los 300, pero tienes 280 caballos, a diferencia de que si levantas se pierde toda la presión y hay que volver a llenar todo el ciclo de la tubería. A lo mejor en vez de salir con 120 caballos en lo que tienes ese turbo, puedes evitarlo mediante el antilag. El creador del antilag a nivel mundial en los coches de rally fue Giorgio Colato. Tuve la oportunidad de que fuera mi ingeniero en 2011. Meto punta. En ese momento la cola sale y en ese momento es cuando puedo empezar a acelerar. Es mucho mi estilo siempre manejar con el coche deslizando en la primera parte de la curva y tratar de igualar esa velocidad a lo largo de la curva para salir con el coche recto. Es un estilo muy propio. La gente que maneja mis coches de carrera, los otros pilotos, el coche no se maneja bien. Tu coche no tiene el empuje normal del antilag. ¿Por qué? Porque cada quien se pone el coche a su modo. Tienes que aprender a poner el coche a tu modo. Y desde un sistema de antilag, un sistema de suspensión, por ejemplo, en la suspensión usamos 3 vías diferentes. Me gusta siempre manejar con mucha extensión. Yo pido siempre que las llantas de mi coche bajen todo lo que pueda. Hay mucha gente que los usa muy cerrado. En tierra lo manejo siempre casi con toda la extensión abierta. Y siempre mi coche se ve como una arañita, se mueve mucho más que los demás,
pero eso va bien para mi estilo, me hace sentir seguro. Mi coche jamás va a ser una puesta a punto, por ejemplo, parecida a la que usaba Sebastián Loeb, que la punta siempre va, parece que el coche va a entrar en su viraje, que el coche no va dando vuelta y que la punta va arrastrando. Yo siempre necesito que la punta entre y tener la sensación de que el coche va para adentro y la parte de atrás, el coche para mí no importa lo que pasa atrás, el coche puede deslizar y es puesta a punto de cada piloto, es un estilo. Por eso tienes que manejar el coche como tú quieres que se maneje. No te tienes que adaptar a lo que el ingeniero dice. Y ahí es ese gran problema en el automovilismo, porque muchas veces el ingeniero dice, lo rápido es esto. Tú quieres ir esto y no es lo rápido. Bueno, vamos a hacer una prueba que es rápido. ¿Dónde me siento cómodo? Porque para el ingeniero es muy fácil decir, esto es lo rápido, pero él no va dentro del coche, él no va pasando miedo. Y en ese momento es cuando tú tienes que ser muy sensato y muy honesto contigo. Hay veces que el coche no es cómodo, hay carreras en las que no vas a ir del todo cómodo, pero el coche va rápido y necesitas velocidad porque a lo mejor es un rally donde necesitas tener ese extra para poder asegurar una victoria. Hay rallies donde tienes más controlado y no importa que no sea el coche más rápido, yo voy a ser el más rápido porque voy a ir cómodo. Entonces hay que encontrar ese balance. Ese 2012 tuve por primera vez la sensación del miedo, que les decía, porque ganamos en México, ganamos en Argentina, en Grecia quedamos cuarto por una rotura que tuvimos, y llegó el Rally de Alemania, primera carrera de asfalto para mí, una gran duda, porque la gente decía, claro, el mexicano es rápido en tierra porque esa es su especialidad, pero en asfalto le van a arrancar la cabeza. En asfalto ahí va a perder el liderato, porque fuimos liderando desde la primera carrera. Llegamos al asfalto y para mi sorpresa, el primer día voy ganando. Oh sorpresa, resulta que soy rápido en asfalto también. Y me gustó mucho porque Alemania es muy angosto, mucho lodo, se mueve el coche para todos lados, entonces hay que ir corrigiendo el coche constantemente, aunque vas manejando un asfalto con slicks, el coche va derrapando. Esa carrera de Alemania fue importante porque fue un segundo lugar. Llegamos al siguiente rally de Italia, el equipo italiano, la presión sobre nosotros, el director de Wurth, el director de Mitsubishi Italia, los jefes, los patrocinadores del equipo estaban ahí, listos para apoyarnos, queríamos ir con un gran resultado y estaba muy complicado, era un día muy complicado, era de noche, había mucha lluvia, mucho lodo, muy fácil equivocarse y ese fue el día que conocí el miedo, porque normalmente cuando te subes al coche tú sabes qué tan rápido quieres ir, qué tanto quieres arriesgar. En ese momento no quería arriesgar. Fuimos a arriesgar porque el equipo nos mandó a arriesgar. Vas manejando sin placer de disfrutar cómo se corre. Y en ese momento dije, no me gusta esa sensación donde te están obligando a correr cuando no quieres correr. Estoy listo para ir más rápido, pero no en este tramo. Obviamente pasó lo que tenía que pasar, un piloto demasiado presionado, mi coequipero también. En la misma curva, el mismo error, pegamos en una raíz, arrancamos la misma llanta los dos coches, nos paramos, perdemos el liderato, perdemos el rally, perdemos un gran avance que teníamos de todo lo que habíamos logrado a lo largo del año. Mucha presión llegar a la última carrera y tener que competir contra 6 pilotos, porque era el que ganara el Rally de Cataluña, ganaba el campeonato mundial. Entonces, 6 pilotos donde el más chimuelo, más catuercas, porque es el más rápido de su país, y es un contendiente del campeonato del mundo. El primer día salimos tranquilos, Cataluña había que tomarlo con calma, era tierra, y los otros 2 días era de asfalto. En el momento que me voy a dormir de viernes para sábado, sabiendo que voy perdiendo por 1 minuto 20 contra el argentino Marcos Virato, piloto de Subaru de Top One, me voy con una idea muy clara. Dije, hoy tengo que descansar porque mañana tiene que ser un día donde lo alcance, lo pase y termine el día líder si quiero ganar el campeonato mundial. Ese día mejor no podía dormir, hablé con mi psicólogo, dije no puedo dormir, me mandó a hacer relajación progresiva, es una de ejercicios donde te autodesmayas para poder descansar. Llego muy descansado porque realmente soñé que ganaba. Y cuando me estoy bañando, me acuerdo muy bien lavándome el pelo, dije, hoy es el día que he soñado toda mi vida. No es ganar el campeonato, es
estar en la pelea por el campeonato, tener que manejar, tener que hacer algo espectacular y demostrarle al mundo que puedo ser el más rápido en estos coches, que puedo ser invencible en estos coches. Entonces, corremos con una mentalidad diferente ese día. Obviamente, te pasa por la cabeza, fue la primera vez que me pasó por la cabeza decir, bueno, ¿qué pasa si no me sale hoy? Si no me sale como estoy esperando. Voy a manejar al 110% porque necesito sacar ventaja. Dije, bueno, si me mato, me maté, pero no me voy a quedar con las ganas o no me voy a quedar con un segundo lugar de campeonato cuando he ido ganando todo el año. Digo, no tengo miedo, hoy no tengo miedo a matarme. Y ese momento lo tienes que controlar muy bien porque cuando no tienes miedo a la muerte, y de verdad se los digo, pasa pocas veces, me ha pasado 3 veces por la cabeza, no crean que cada carrera y cada tramo lo hago sin miedo a ponerme el carte de mi vida. Si no tengo miedo a matarme, ¿qué soy capaz de hacer y cuál puede ser la consecuencia realmente? Obviamente me volteé con mi copiloto y le dije, Borja, hoy no tengo miedo a que nos salgamos duro, no voy pensando en eso, voy pensando en manejar al límite y arriba del límite. ¿Estás conmigo? Bueno, tío, tú sabes lo que tienes que hacer. No me decían ni sí ni no. Y al principio, claro, es una duda decir, yo me puedo arriesgar, es mi vida, pero no puedo arriesgar la vida de alguien más así, necesito saber. Se lo pregunté 3 veces y justo antes de salir al tramo, la Musara me acuerdo muy bien, empezaba a llover, teníamos llantas de seco, digo, mira, se va a poner muy complicado, la bajada allá abajo se va a poner de a peso con llantas de seco, si nos toca lluvia, vamos a bajar por donde pueda. ¿Estás conmigo o no? Claro que estoy contigo, llevo todo el año contigo, pero a fondo, no me dijo nada más apretó los cinturones y dije, eso es que sí. Que pata a fondo, y en ese momento hice el mejor día de mi carrera deportiva, manejando todo a fondo, ganando tramos, sacando ventaja. Hicimos algo que nunca se había visto, sacamos una ventaja de más de 5 minutos en un solo día. Obviamente, cuando termine el día, dije, llevo 4 minutos y medio de ventaja al segundo lugar, estoy listo para ganar el campeonato. Ya simplemente manejar mañana. El día siguiente ganamos 2 tramos, nos fuimos tranquilos y lo más importante, ganar el campeonato mundial. El primer campeonato y único para México de FIA. Solamente ha habido 2 pilotos en México que hemos logrado ganar algo FIA mundial y fue Pedro Rodríguez, el 70 en los prototipos, cuando lo ganan como equipo con las 24 horas de demás, y mi campeonato mundial en 2012. Y eso para mí fue muy importante porque dije, ahora sí puedo decir que soy alguien en este deporte, porque era alguien en el deporte en México, era alguien en el deporte en España, pero ahora es mundial. Y que es el momento de levantar la mano en México, puedo, y quitarnos la idea de que no, es que siempre nos quedamos cerquita. Es muy fácil quedarte y vencerte en ese momento. Entonces el sueño desde el principio era, desde que empecé a manejar esos coches, dije, quiero ser piloto del mundial, quiero ser campeón del mundo, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Y fueron todos esos años para poderlo conseguir. Después vino algo muy feo, para no irme muy largo, 2013, 2014, 2015, 2016, los años que seguían después de haber ganado el campeonato del mundo, mis patrocinadores se pelean entre ellos. Me quedo sin correr. De rallies, rentamos coches, lo que aprendí a hacer en la vida. Y entonces, la historia con Mitsubishi paró cuando ganamos el campeonato del mundo, paró mi carrera deportiva, 4 años, y en este momento, les puedo decir, de 2017, es completamente diferente porque vuelvo al campeonato del mundo después de estar 4 años inactivos. Estamos en WRC2, estoy manejando un Skoda Fabia. Skoda es una marca de Volkswagen que se vende en México. Estoy manejando para el equipo Motorsport Italia. Nuevamente, como Bruno de Piante, el jefe, me volvieron a contratar después de unos años que mucha gente dice, bueno, ya no puede. Este año ya corrimos México, hicimos 3er lugar. Ya corrimos Argentina, ganamos los primeros tramos en Argentina, ganamos ya 4 tramos, ganamos un coche privado, no es un coche oficial, y corrí en Portugal el fin de semana, desafortunadamente con un 0, por las fallas mecánicas que tuvo el coche,
pero actualmente ya vamos quinto lugar del campeonato. Estamos retomando esa forma. Este año tenemos el objetivo de quedar en los 3 primeros y el próximo año ir por el mundial. Necesito ganar el campeonato mundial de WRC2 para volver a subir a la WRC como lo hicimos en 2013 o 2014. Y entonces les quiero platicar esa parte. Es el sueño cuando crees que lo has logrado, que ya está. Sí, tengo un título mundial, tengo 2 títulos en México, 2 en España. No basta. ¿En qué momento paras? Pues va a llegar un momento donde a lo mejor lo que me pare sea ya un sueño personal. El título mundial que quería ya lo conseguí. Obviamente quiero otro, porque eso es una droga. Quieres estar ahí y no puedo parar. Probablemente lo que me pare sea en este momento ya otro objetivo y cumplir otro sueño, que es el sueño personal. Pero les puedo decir que estoy feliz arriba del coche. La siguiente carrera es Polonia en 3 semanas. Llegué ayer de Europa. Era muy importante para mí estar aquí con ustedes. Y lo que les puedo decir a todos ustedes, crean en los sueños, pero no crean nada más ni lo sigan soñando. Piensen cómo van a conseguir cada uno su sueño, qué es lo que quieren lograr y pónganlo en objetivo, escríbanlo y digan, voy para allá. Porque la vida se pasa muy rápido, la vida se les va a pasar cada vez más rápido. Y si no ponemos una meta ahorita, en este momento que están jóvenes, que quieren y que tienen la mente fresca, porque muchas veces te vicias y se te olvida qué es lo que quería hacer. A mí se me olvidó, y después de haber ganado campeonatos, 2-3 años se me olvidó. Y hoy por hoy les puedo decir, ya sé lo que quiero, ya me acordé de lo que quiero, porque el sueño siempre ha estado. No es que se borra, simplemente olvidamos hacer las cosas para conseguir el sueño. Así es que les deseo mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Por parte de la escuela te hacemos un reconocimiento. En verdad, sé lo mucho que te esforzaste por llegar el día de hoy, sabiendo que estás en Portugal. Muchas gracias. Por parte de la institución, se tomó el tiempo para estar aquí, así que de igual manera que ayer el Fernández, él se merece un vuelo. Así que a las 3 un vuelo a la institución. 1, 2, 3. ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Gloria a la cancha de Chihuahua! ¡A la cancha de Chihuahua! ¡Pico bola! ¡Pico bola! ¡Por ciento! ¡Gloria! A continuación sigue la conferencia de Volvo. Por favor, gracias. ¿Staff qué? Y Sisa. ¿Así como suena? Así como suena, y Sisa. Sisa. Pónganse frente con Cristian y muchas gracias por venir. No, a ustedes, gracias por la invitación.